Hechos, capítulo 16, versículo 16. Amén. ¿Cierto? Lleva por título Encarcelados en Filipos. Versículo 16, dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciarán el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues son romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para siempre. Amén. Antes, cierto, de dar la exhortación a su palabra, vamos a orar al Señor. Nos vamos a poner de pie, cierto, en el nombre del Señor, para que no sea yo, cierto, quien hable en esta noche ya, sino que sea el Espíritu Santo, cierto, que pueda hablarnos. Amén. Así que le quiero pedir a mi hermano David Sierra para que él pueda estar orando en esta noche antes de comenzar, cierto, la exhortación de la palabra. Ayúdanos, Jesús. Señor Jesús, en esta hora le damos las gracias, Padre Santo, por este privilegio que usted nos da de poder estar en este lugar y de poder recibir su palabra que tiene hoy usted preparado para nosotros. Queremos rogar que su mensaje llegue a nuestro corazón y podamos entender y podamos almacenar lo que usted quiera decirnos en esta noche. Le pedimos también por nuestro hermano Jehans, que usted sea preparando, Señor, lo que él tenga que decir, que él pueda ser el instrumento que usted necesita para poder nosotros recibir su mensaje. Le queremos ahora pedir una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nos encontramos, cierto, frente a una hermosa palabra. Yo creo que muchos quizás hemos escuchado esta historia, quizás hasta hemos escuchado alabanzas de esta historia, o quizás hasta la hemos cantado, ¿cierto? Y bueno, para ponerle, cierto, en contexto de esta palabra, Pablo y Silas, ¿cierto? Nosotros sabemos que ellos
predicaban la palabra del Señor y cierto, ellos predicaban yo creo que grandemente y eran bien conocidos. Sabemos que cierto, en los pueblos como es hoy en día, cierto, todo el mundo nos conocemos, se conocen. Entonces yo me imagino que Pablo y Silas quizás andaban predicando la palabra del Señor y siempre la gente quizás podía pedirle a lo mejor que pusiera imposición de mano, o así también que le hablara de la grandeza del Señor. Pero como en el contexto cierto de esta palabra, vemos cierto en esta noche que Pablo y Silas, cierto, ellos, yo me imagino que predicaban todos los días y día a día se encontraban cierto con esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, cierto. Entonces es tan importante darnos cuenta en su palabra que en el momento que ellos se encontraron con esta muchacha, quizá era muy reiterado y a lo mejor ya estaban un poco cansados de la situación, y como vemos en los primeros versículos que leímos, cierto, cuando cierto Pablo y Silas cierto estaban sobre ella y dijeron que el espíritu cierto saliera de la muchacha, salió. Y solo bastó, ¿cierto?, la fe en ese momento y el impacto, ¿cierto?, de ellos declarar la palabra del Señor sobre ella para que el espíritu de ella, ¿cierto?, saliera en ese momento de esa muchacha. Y en este momento podemos ver, ¿cierto?, la importancia de nosotros poder declarar con nuestra boca cuando estamos frente a una prueba o frente a una dificultad, ¿cierto? Entonces, siguiendo más adelante en esta hermosa historia, yo me imagino que ya en el momento que ya salió el espíritu de la muchacha y la muchacha, cierto, fue libre porque la muchacha, cierto, como que lo estaba acusando. Entonces, día a día, cierto, esta muchacha, yo me imagino que estaba diciendo que ellos predicaban la palabra del Señor, le acusaba a sus amos. Y esto, cierto, traía malas consecuencias contra Pablo y Silas. Entonces, yo me imagino que en ese momento cuando el espíritu, cierto, salió de la muchacha, fue una buena obra, ¿cierto? Una buena obra que hicieron ellos, pero una buena obra que trajo malas consecuencias, ¿cierto? Le fueron, ¿cierto?, a acusar a los amos, ¿cierto?, de esta muchacha, que el espíritu de adivinación de ella había salido. Y en ese momento, ¿cierto?, fue cuando ocurre, ¿cierto?, todo este problema que le traen a Pablo y a Silas en esta historia. En este momento, ¿cierto?, nos encontramos cuando Pablo y Silas, yo me imagino que ellos dicen que lo azotaron fuertemente. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que ellos, ¿cierto?, lo llevaron no solamente al comienzo de la cárcel, sino que dice la palabra del Señor que lo llevaron, ¿cierto?, al final de la cárcel, donde estaba todo oscuro. Y en ese momento, cuando dice el versículo 22, y se agolpó al pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. O sea, ni siquiera mis hermanos los azotaron quizás suavemente, sino que los azotaron con varas. Y dice el versículo 22, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y esto, mis hermanos, solamente porque ellos, ¿cierto?, habían declarado la palabra sobre la muchacha y la muchacha había sido salva, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto?, en nuestra casa de oración podemos ver, o en ciertos grupos, ¿cierto?, por hacer una buena obra, ¿qué sucede? A veces tenemos malas consecuencias por querer hacer las cosas bien, ¿cierto?, o por querer dar lo mejor a veces para el Señor. Algún hermano a veces se molesta, ¿cierto? Algún hermano, ¿cierto?, a veces se puede enojar o no le puede gustar. Pero en esta hora, ¿cierto?, el Señor nos habla en esta tarde que muchas veces nosotros hemos sido o somos, ¿cierto?, como Pablo y Silas. Amén. Y yo le preguntaba, ¿cierto?, a mi hermana, ¿cierto?, Carolina, en estos días cuando nos organizábamos para todo lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. Yo le preguntaba a mi hermana Carolina si estaban trabajando quizás bajo algún lema o bajo, ¿cierto?, alguna frase, pero ella me decía que no, que era libremente. Y me causaba mucho, ¿cierto?, curiosidad mientras leía durante el culto que estaba la frase, aunque no pueda ver, estás obrando. Y el Señor, ¿cierto?, en esta noche nos quiere decir que aunque no podamos ver, ¿cierto?, el Señor sí está obrando en nosotros. Así como, ¿cierto?, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, la palabra del Señor, como lo hizo el Señor con Pablo y con Silas, ¿cierto? Yo me imagino que ellos quizás estaban en la cárcel, obviamente se encontraron derrotados, quizás diciendo... Pablo le decía a Silas, a lo mejor, mucha Pablo, por hacer una buena obra, quizás estamos acá. Pero lo más importante, ¿cierto?, mis hermanos, es que yo creo que ellos no dudaron. Lo más importante, ¿cierto?, que yo creo que ellos no dudaron. Y es tan bonito, ¿cierto?, nosotros
ver que cuando hacemos algo para Dios, no cuestionarnos que lo estamos haciendo para el Señor, porque lo hacemos para Él, no decir, pucha, a lo mejor yo doy todo para el Señor y me está sucediendo esto. Yo quiero que todo salga bonito en la iglesia, yo quiero que la iglesia esté bonita, yo quiero que las alabanzas suenen bonitas y que nosotros, ¿cierto? En vez de quizás sentirnos mal, que nosotros digamos, esto es para ti, Señor, esto es para ti y yo voy a dar lo mejor para ti, porque siempre, ¿cierto? Se dice que a nuestro Dios hay que darle lo mejor, a nuestro Dios hay que darle, ¿cierto? La perfección. Quizás no somos perfectos, pero siempre a nuestro Dios debemos darle lo mejor. Amén. Y cierto, como dice la palabra más adelante en el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y dice a la medianoche, ¿cierto? Muchos hemos escuchado en varias alabanzas que dicen que en la medianoche, ¿cierto? Uno puede estar triste, más en el amanecer viene la alegría. ¿Y le ha pasado a usted alguna vez, mi hermano, que se levanta en la mañana o despierta y todavía está triste? ¿Le ha pasado que a lo mejor dice, uy, se supone que ahora iba a estar mejor? Pero a mi hermano le cuento que aunque usted vea el sol por su ventana, debe estar feliz, porque el Señor está con usted y tiene un soplo de vida en su corazón. Amén. Y como decía este versículo que acabo de leer, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, no solamente cantaban, sino que los presos les oían. Cuán importante, mi hermano, es que en medio de la prueba usted alabe al Señor. Cuán importante es que en medio de la angustia usted siga cantando al Señor, aunque esté triste, canta al Señor, mi hermano, adore al Señor, exalta a nuestro Dios, porque yo, mi hermano, de todo corazón les digo con hechos comprobados que esa es la adoración que yo creo que más Dios escucha, que más Dios, cierto, dice, mi hijo ha estado triste, mi hijo ha pasado la prueba, las dificultades, y aún así me está alabando y aún así me está glorificando. Amén. Adore, mi hermano, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Joven, señorita, si están pasando alguna prueba, yo no lo sé, alguna tristeza en su corazón, yo les aseguro que con nuestro Dios todo es posible, que nuestro Dios rompe las cadenas, como vamos a ver más adelante en esta palabra. Pero es tan importante detenernos aquí y darnos cuenta que a la medianoche, mientras ellos estaban encarcelados, y como decía más atrasito, ¿cierto? Ellos le pusieron cadenas y los pusieron en el cepo. ¿Qué es el cepo, cierto? Es una estructura de madera que tiene, cierto, dos agujeros, y podemos ver en las películas, cierto, muchas veces que así encarcelaban antiguamente, y yo me imagino que debería ser terrible. A ellos, cierto, los pusieron en el cepo y los amarraron con cadenas. O sea, cierto, ni siquiera fue tenerlos en la cárcel, sino que ellos estaban en el cepo y estaban con cadenas y aún así alababan al Señor. Aún así su corazón, yo creo que no renegaba contra el Señor. Quizá ellos decían, no sé, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, y estaban amarrados con cadenas. No renegaban contra Dios, aún sabiendo que estaban en una cárcel por haber hecho una buena obra y haber obedecido al Señor. Entonces dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos quieren en esta noche que ese terremoto del Señor que dice acá venga a su vida? Yo quiero que ese terremoto que habla aquí en el versículo 26 llegue a mi vida, y yo quiero también que llegue a su vida, para que toda cadena que está quizás arrebatando la bendición, toda cadena que quizás pueda haber en su vida pueda ser derrumbada, porque muchas veces los jóvenes, sobre todo las señoritas, los adolescentes, pasan pruebas, pasan dificultades, y muchas veces, cierto, las pasan solitos, quizás no le cuentan a nadie para quizás no molestar a nadie, pero yo les digo en esta hora que siempre va a haber alguien que lo va a estar escuchando, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no falla, mi hermano, no falla de verdad, mis hermanos, se lo digo yo, se lo digo con hechos comprobados. Quizás te puede decir al hermano, lléjanse jovencito, tengo 25 años, pero el Señor me ha hecho pasar muchas veces por las pruebas, por las dificultades. Muchas veces he tenido que quizás estar en el suelo en mi pieza y no levantarme, y mi mamá tener que tomarme en brazos para poder sentarme en mi cama.
Pero le puedo decir que toda esa prueba que quizá un día pasé porque el Señor quería trabajar conmigo, porque el Señor quería verme nuevamente, ¿cierto? Y quería, ¿cierto? Quizás nunca me he alejado de los caminos del Señor y quizás muchas veces nosotros los jóvenes que hemos sido, ¿cierto? De toda una trayectoria en la casa del Señor decimos, ¿cuándo será mi encuentro? Porque yo a veces me lo preguntaba cuando mis amigos, ¿cierto? Que antes estaban en el mundo y después se convertían, hablaban de su encuentro con el Señor, hablaban de que Dios lo había llamado un día y desde ese día aceptado al Señor. Yo decía, Señor, yo siempre te he alabado con todo mi corazón, siempre, ustedes me ven, a mí me encanta alabar al Señor, yo salto, yo danzo, yo grito, a mí me encanta alabar al Señor con todo mi ser. Y yo decía, Señor, ¿cuándo va a ser mi encuentro? Y puedo decirle, mi hermano, mi hermana, que estando en los caminos del Señor, sí, el Señor me hizo pasar por la prueba, por la dificultad, y nunca dejé de asistir a la iglesia, nunca dejé de tocar mi banjo en el coro, pero puedo decirle que quizás cuando yo tocaba esas cuerdas del banjo, cantaba al Señor, yo decía, Señor, mi corazón está hecho trizas, pero yo sigo acá alabando tu nombre, y le puedo decir que quizás fue un proceso de meses, pero el Señor sí trató conmigo, y si lo hizo conmigo, yo sé que lo puede hacer usted, joven, señorita, si usted tiene grandes sueños, ¿cierto?, en su corazón. Si usted quiere estudiar, yo le digo que el Señor sí va a cumplir los deseos de su corazón, mientras tanto sean la de la voluntad del Señor. Amén. El versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Cierto? Qué impactante este versículo, en el cual, ¿cierto?, podemos ver que quizá el carcelero se iba a matar porque era, cierto, su trabajo, era su labor, cierto, que hacía día tras día, el cual era, cierto, cuidar a los presos. Y yo creo que muchas veces en nuestros trabajos materiales nosotros queremos cumplir bien, cierto, desarrollar bien nuestras actividades para que no nos despidan, cierto. Y yo me imagino que él en ese momento se impactó grandemente y yo creo que quedó quizá impactado por lo que había ocurrido. Pero cierto, como decía el versículo anterior, que me había olvidado mencionarle, al final del versículo dice, y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no solamente fueron las cadenas de Pablo y de Silas, sino que fueron las cadenas de todos los que estaban encarcelados. O sea, cuán importante, mi hermano, piensa usted, es que si usted está en un grupo, ¿cierto?, de hermanos o de amigos, o de la misma iglesia, cuán importante es que quizás los hermanos a veces saben que usted está pasando la prueba, que usted está pasando la dificultad, pero cuán importante, y lo vuelvo a decir, es que el hermano vea que si usted está en la prueba, siga alabando al Señor, porque quizás cuando Dios le dé la victoria a su hermano, las cadenas quizás de todos se van a soltar, porque usted va a decir, wow, mi hermano estaba mal, mi hermano estaba enfermo, mi hermano quizás estaba con depresión, pero el Señor lo hizo libre, o sea, el Señor fue con él. Y yo creo que si ustedes a lo mejor han visto algún, no sé, conocido, hermano o hermana con alguna dificultad, y yo creo que si él es victorioso, ¿usted se alegra o se pone triste? Se alegra, ¿cierto? O sea que por intermedio de la bendición de su hermano, por intermedio, ¿cierto?, de cómo Dios fue con su hermano, usted va a ser libertado. O sea, usted va a ser, ¿cierto?, bendecido por intermedio de esa gran obra. Y cuán importante, como les digo, es nosotros ser también, quizá el protagonista, ¿cierto?, siempre de la historia va a ser un hermano, pero cuán importante es que nosotros seamos cómplices, ¿cierto?, de las bendiciones que Dios les da a nuestros hermanos, que nosotros nos alegremos por nuestros hermanos, que nosotros nos alegremos, ¿cierto?, por cómo Dios utiliza a los jóvenes, ¿cierto?, a los ancianos también de la iglesia, a los adultos, porque ellos son parte fundamental, porque ellos les daban la oportunidad a mis hermanos, porque, ¿cierto?, son parte fundamental en nosotros, el poder que ellos nos ayuden a nosotros, el poder complementarnos bien con nuestros hermanos. A mí me encanta cuando la iglesia es unida, cuando los grupos, ¿cierto?, son unidos, porque es bonito, ¿cierto? Yo sé que cuando hay unidad es porque hay amor del Señor, y es el amor que nosotros debemos reflejar hacia afuera, ¿cierto? Porque acá, ¿cierto?, en las casas de oración somos una clínica espiritual, como se dice, ¿cierto? Y muchas veces decimos, quizás voy a la iglesia, o muchas veces hermanos dicen, porque a veces uno escucha, he ido a la iglesia y no me voy igual, pero hermano, todo depende de cómo usted venga a la casa del Señor, todo depende de cómo usted entre. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, a veces estamos en la puerta de la iglesia y entramos, vamos con la Biblia, con el banjo y entramos serios, no saludamos a nadie.
Y la palabra del Señor dice, entrad por mis puertas con acción de gracias y por mis atrios con alabanza. O sea, yo voy a la iglesia, voy a la casa de mi padre, y si voy a la casa de mi padre, yo voy a estar feliz y alegre, ¿cierto? Yo voy a estar cantando alabanza al Señor, o sea, voy a ir a ver a mi papá, a quien me ha dado la vida, a quien me ha dado la salud. A mí me encanta hablar de la grandeza del Señor, mi hermano, porque Dios es tan bueno, ha sido tan bueno conmigo, Él ha sido tan grandioso, entonces me llena hablar del Señor. Y me gustaría que todos ustedes sintieran lo que yo puedo sentir en mi corazón en este momento al hablar del Señor, porque amo tanto a Dios. Dios ha sido tan bueno. Y el hablar de esta palabra de Pablo y Silas, que la leí un día, se la contaba una amiga también mientras estábamos hablando, le decía, ¿te das cuenta de lo impactante fue que ellos adoraran a Dios en medio de la prueba, en medio de la cárcel, o sea, amarrados? Ellos quizás ni siquiera podían levantar una mano, pero aún así cantaron al Señor. Y por eso les digo, es tan importante de que los demás se den cuenta que nosotros alabamos al Señor en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Amén. Dice el versículo, ¿cierto? 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea que él, aparte, ¿cierto?, de estar ahí, tenía una mala actitud, o sea, él quería matarse por todo lo que había ocurrido, pero quizá él después reaccionó y dijo, y sacándole, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, piensen, qué impactante fue para el carcelero ver que ellos adoraban a Dios en medio de la prueba, de la dificultad, y él se dio cuenta que a favor de eso, ellos habían sido, ¿cierto?, libertados, y no solo ellos, sino que todos. Entonces yo creo que él dijo, yo igual quiero ser salvo, me imagino, o sea, yo igual quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Yo antes cuando era chiquitito decía, me encantaría hablar así como habla el hermano, o cuando escuchaba a mi mamá hablar también, decía, Señor, ¿cómo mi mamá puede hablar tan fluido de la palabra del Señor si una vez se traba o tiene que tener algo para leer? Entonces siempre, y mi hermano chico es igual, pues siempre le dice, mamá, ¿cómo puedo hablar como usted habla? Entonces cuando uno, ¿cierto?, va meditando la palabra y se llena del gozo del Señor, es tan bonito hablar de la grandeza del Señor, mi hermano, es tan impactante, ¿cierto? Ver en este versículo, dice el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, no les dijo, anda a cambiarte ropa, ponte un terno, ponte una corbata, anda a buscar la Biblia y vas a creer después y vas a ser salvo. No, él tan solo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, también no le dijo vas a ser salvo solo tú, sino que le dijo vas a ser salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en esta noche en el Señor? ¿Cuántos creen y levantan su mano que el Señor está con ustedes? Amén. Yo creo que el Señor está aquí, ¿cierto? Y yo creo también, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por una dificultad, si usted quizás hasta tiene un daño en su corazón, si alguien quizás dañó su corazón y no le ha contado a nadie, a lo mejor usted vino en esta noche y tiene un daño en su corazón, y quizás alguien rompió su corazón y no le ha dicho a nadie, yo no lo sé. Quizás joven, señorita, tiene miedo porque creo que pronto se aproxima la prueba, yo no sé si alguien la va a dar, pero quizás usted tiene miedo, quizás miedo al futuro. Yo le aseguro que con el Señor todo es posible, mi hermano, todo es posible, pero ¿sabe que hay algo tan importante dentro de todo esto? Que nosotros debemos saber también aceptar la voluntad de Dios. Porque para que se pudieran ganar, ¿cierto?, esa alma del carcelero Pablo y Silas, fue, ¿cierto?, tan importante de que ellos pasaran ese proceso en la cárcel. Porque hubiera pasado esto en la historia si ellos no hubieran sido encarcelados. ¿No es cierto? Entonces, por intermedio de esa prueba, por intermedio de esa dificultad, ellos se ganaron esa alma. Y a veces, ¿cierto?, yo a veces siempre conversamos con los jóvenes, yo les digo, chiquillos, hay que tener cuidado cuando uno le pida algo al Señor, porque a veces uno les dice, Señor, yo quiero ser un ejemplo para los jóvenes y contarles mi testimonio. Y a veces el Señor nos hace hacer el testimonio, pues, y nos hace pasar la prueba, la dificultad, para uno después poder contarlo, ¿cierto? Y a veces nosotros mismos se lo pedimos al Señor. Y a veces decimos, hoy Señor, yo te lo pedí. Nos queda solamente, ¿cierto?, que aguantar, ¿cierto? Porque un día conversaba con mi mamá y decía, el alfarero, ¿cierto?, cuando está ahí haciendo, ¿cierto?, la obra en el barro,
si el barro fuera, cierto, un ser viviente, yo me imagino que no sería, cierto, algo fácil. No sería algo fácil, cierto. No sería quizás algo no doloroso, sino que yo me imagino ahí cuando están moldeando, cierto, la greda, me imagino que ahí, si fuéramos nosotros, nos dolería. Y así mismo, cierto, en la prueba, así mismo en la dificultad, pero es porque el Señor nos está moldeando, cierto. Es porque el Señor, cierto, está haciendo con nosotros. Es porque el Señor nos ama y el Señor quiere que usted, cierto, pueda, cierto, sentir y decir: pasé por la prueba, pasé por la dificultad, pero el Señor ha estado conmigo. Y yo quiero, cierto, ser como Pablo y Sila y cantar la victoria en el nombre del Señor. Porque muchas veces nos toca hablar de la grandeza del Señor y hemos estado, cierto, derrotados, angustiados. Pero el Señor, cierto, en esta noche le dice que el Señor está con usted. Y yo lo digo primeramente para mí. El Señor, cierto, está conmigo y está con usted. Porque esta palabra primera es para mí. El Señor en esta noche igual me está diciendo que siga adelante a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de los menosprecios, a pesar, cierto, de que, como decía mi hermana Carolina adelante, muchas veces los jóvenes igual son menospreciados porque dicen, quizás los jóvenes son jóvenes, o algunos, cierto, hasta no nos creen cuando levantamos la mano, pero porque el Señor está con nosotros y habita, cierto, el gozo del Señor, habita la alegría del Señor en nuestro corazón, cierto, porque la palabra del Señor nos dice que alégrate, joven, en tu juventud. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí son alegres en el Señor? Amén. ¿Ustedes sirven al Señor con alegría? Amén, cierto. Es tan bonito servir al Señor, mis hermanos. Es tan bonito hablar de la grandeza del Señor. Y como les decía, piensen en esta historia. Si quizá en este momento de su vida usted puede estar en el cepo. Quizá usted está en ese momento, yo no lo sé porque yo no le conozco. Pero quizá en este momento usted puede estar encarcelada. Pero levante su mano y crea en el Señor, que el Señor le va a libertar. Que el Señor va a ser con usted, ¿cierto? Y usted va a cantar la victoria, ¿cierto? Pero alabe al Señor en medio de la prueba. Cante alabanzas. Y aunque no pueda ver, como dice, ¿cierto?, esa hermosa escritura, aunque no pueda ver, ¿cierto?, el Señor está obrando. Porque cuando Él queda en silencio es porque Él está trabajando, como dice esa hermosa alabanza. Amén. Así que, ¿cierto?, quedémonos con esta hermosa palabra, ¿cierto?, en esta hermosa historia que el Señor nos hablaba en esta noche, porque yo sé que el Señor va a ser con usted. Amén. Yo sé que usted después, cuando se vaya a su casita, va a decir la palabra del Señor. Decía en esta noche que debo creer en el Señor, que debo creer en Él, y aunque esté en medio de la prueba, aunque esté encarcelado, aunque esté, cierto, amarrado, el Señor sí va a ser con usted y el Señor sí va a romper cadenas. Pero hay algo muy especial, mi hermano: no deje de alabar en la prueba. Aunque quizás su corazón esté destrozado entrando por esa puerta, aunque quizás tenga que tomar su banjo, su guitarra, destrozado, crea en el Señor, que el Señor va a ser con usted. Aunque quizás tenga que tomar su pandero y quizás tenga que tocarle al Señor con el corazón destrozado, sígalo haciendo. Aunque quizás tenga que tomar su himnario o su Biblia y tenga que ponerse de pie en su asiento, mientras esté en ese momento, crea en el Señor de que el Señor va a obrar en su vida. Amén. Yo sé que el Señor, como les decía, está aquí, ¿cierto? En esta noche ha estado con nosotros. Y esta hermosa palabra el Señor tenía para usted, para este hermoso pueblo, ¿cierto?, en esta noche. Amén. Así que Dios bendiga esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado. No sé cómo se da gracias. Terminamos la palabra del Señor con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.